Muy bien, vamos a continuar con esta serie de videos introductorios sobre la química inorgánica. Vamos a ver ahora lo que es función química inorgánica. Van a ser un conjunto de compuestos con propiedades semejantes. Este comportamiento análogo se debe a que poseen el mismo grupo funcional. Entonces es importante identificar al grupo funcional del compuesto, ya que estos van a poseer pues propiedades análogas, ¿no? Vamos a ver, espérame tantito, déjeme poner acá. Sí, ya. Muy bien. Entonces, en química inorgánica vamos a ver que vamos a tener, eh, hay más, pero los que vamos a estudiar nosotros van a ser 5 grupos funcionales principales, que van a ser los óxidos, el hidróxido, el hidruro, ácido y sal, ¿no? Entonces, en los óxidos, pues la estrella va a ser el oxígeno. De hecho, en muchos compuestos, la mayoría de los compuestos va a estar presente el oxígeno, pero bueno, estos compuestos, los óxidos, cuyo grupo funcional va a ser el O2 menos, es importante recordar que la configuración electrónica del oxígeno, ¿sí? Es la configuración electrónica del gas noble anterior, que sería el helio 2, y bueno, tiene 2 electrones en el subnivel 2s y tiene aparte 4 electrones en el subnivel 2p. Entonces, la configuración electrónica del neón 10 es la configuración electrónica del helio 2 y los subniveles los tiene llenos, ¿no? Si vemos, está a 2 electrones para que el oxígeno pase de la configuración a su configuración electrónica del gas noble. En este caso sería la del neón, ¿no? Entonces tiende el oxígeno a ser un elemento, muy afín a electrones, tiende a ganar 2 electrones más para tener ya la configuración electrónica del gas noble anterior, pero una vez que se añaden 2 electrones, ¿sí? Su carga pasa a ser de 2 menos, ¿no? Ya que tenemos 2 electrones más, el número de protones y el número de electrones va a diferir, vamos a tener 2 electrones más, por lo tanto, pues vamos a tener un anión. En este caso, este anión o 2 menos va a ser el grupo funcional de los óxidos. Y como ejemplos, pues podemos tener el óxido de calcio, el óxido de aluminio. Vamos a ver más adelante cómo se forman estos óxidos, ¿no? También de manera introductoria vamos a tener al hidróxido, ¿sí? Donde el oxígeno ya tiene un hidrógeno, ¿sí? Este hidrógeno tiende a, este, a cederle un electrón al oxígeno, cuya carga del oxígeno pues sería de -2, de 2 menos. El hidrógeno pues tiende a cederle el electrón, de hecho lo comparten, aunque pasa, bueno, más tiempo del lado del oxígeno, pero en cuestiones de estados de oxidación vamos a entender como si se lo cediera completamente, ¿no? Entonces aquí el oxígeno pues le cede su electrón perdón, el hidrógeno le cede su electrón al oxígeno y pues todo el grupo funcional hidróxido pues adquiere una carga uno menos, ¿no? Entonces por eso está acá el -1, ya que el hidrógeno le cedió un electrón, entonces el oxígeno tiene 2 menos, el hidrógeno tiene +1, pues toda la carga de este grupo funcional sería de -1, ¿no? Entonces, como algunos ejemplos, pues son las bases, son las famosas bases, ¿sale? Tienden a pasar de color azul al papel tornasol, lo vamos a ver más adelante, y pues unos ejemplos sería hidróxido de sodio y hidróxido de calcio, ¿no? Tenemos a los ácidos, ¿sí? Donde tenemos compuestos binarios o ternarios, ¿sí? El hidrógeno está al inicio, es muy importante el orden donde aparece el hidrógeno. Si se fijan, a diferencia que aquí está combinado con el oxígeno, aquí está al inicio y pues no está presente aquí con el oxígeno, ¿no? Entonces, el orden importa, está al inicio en la función ácido,
¿sí? Tenemos al ácido clorhídrico, al ácido sulfúrico, y tiene propiedades pues químicas diferentes a las bases, y el hidrógeno pues tiene una carga de más uno, ¿no? Positiva. En los hidruros vamos a tener al hidrógeno combinado con los metales, ya sabemos quiénes son los metales, generalmente de la familia uno y 2. Tenemos a los hidruros. En este caso el hidrógeno es quien eh, tiende a ganar los electrones de los metales, y si vemos pues aparecen del lado derecho. No es importante el orden porque muchas veces en los ejercicios de examen tienden a preguntar en cuál de los siguientes grupos de elementos existen solamente ácidos, ¿no? Se nos viene a la mente que los ácidos tienen que ver con el hidrógeno, y pues podemos caer en el error de que como aquí hay hidrógeno, pues considerarlo un ácido, pero aquí vemos que el orden importa, ¿no? Si está a la derecha va a ser un hidruro, si está a la izquierda va a ser un ácido, ¿sale? Si es un compuesto binario nada más con dos átomos, va a ser un hidrácido. Si es un compuesto ternario va a ser un oxácido, ¿no? Está presente el hidrógeno y el oxígeno. Esto lo vamos a ver con detenimiento más adelante. Entonces vemos por qué el oxígeno tiende a tender a robarse dos electrones, adquiere la configuración electrónica del gas noble. Y primero pues vamos a ver la función química de los óxidos. Estos van a ser ahorita las estrellas. Y es importante tener claro un panorama. Los óxidos, ¿sale? Los óxidos, ¿sí? Van a ser compuestos que se van a formar con oxígeno. Van a ser compuestos que se van a formar con oxígeno y metal. En este caso vamos a tener un metal. Pero también vamos a tener compuestos binarios que se van a formar con oxígeno y un no metal. Un no metal. Entonces aquí el oxígeno va a estar presente, ¿no? Y va a reaccionar con un metal y va a reaccionar con un no metal, desde un punto de vista químico, ¿sí? Con los metales y los no metales. Entonces, el oxígeno con el metal me va a dar un compuesto binario, donde vamos a tener a un metal, ¿sale? Un metal con un subíndice, y vamos a tener al oxígeno. Entonces aquí le vamos a poner X y Y, donde estos subíndices pues van a depender de la carga que tengan tanto el metal, ¿no? El oxígeno va a tener una carga de -2, pero se puede simplificar, y en este caso pues sí vamos a poner que tiene acá un 2, y en dado caso de que si la carga del metal fuera par, pues se puede simplificar, ¿no? Así lo podemos ver como una forma general. Igual en los no metales vamos a suponer que este es un elemento metálico, no metálico, perdón, y también vamos a tener una carga, donde la carga X va a ser la carga positiva del no metal, va a ser una carga positiva. Hay que recordar que el oxígeno tiene una carga de -2, y si X fuera par se simplifica, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces así, de manera general, el metal va a tener una carga positiva, el oxígeno va a tener una carga negativa, ¿sí? Aquí la carga del metal va a ser el subíndice del oxígeno, y el subíndice del metal va a ser la carga del oxígeno, ¿no? Sabemos que tiene una carga de -2, ¿no? Se pone aquí su valor absoluto. Entonces, así van a estar formados los óxidos, van a ser binarios, ¿sí? Compuestos por dos átomos, ¿sale? Y a estos óxidos, ¿sí? Vamos a formar el oxígeno más el metal, va a formar a los óxidos metálicos, ¿sale? Los óxidos metálicos también se llaman óxidos básicos.
Esto es importantísimo, ya que los óxidos básicos reaccionan con el agua y forman hidróxidos. Van a formar hidróxidos. Los hidróxidos son las bases fuertes, ¿no? Van a ser las bases. Entonces va a haber una reacción entre los óxidos metálicos y el agua. Y me van a formar los hidróxidos, ¿eh? Los hidróxidos. Esto lo vamos a ir viendo, ¿sale? Entonces voy a pasar esto para acá. Aquí van a estar los metales. Ya sabemos quiénes son los metales, ya los podemos identificar en la tabla. Entonces tenemos a los metales, van a formar los óxidos metálicos o los óxidos básicos, ¿no? Cuya fórmula general vamos a tener al metal subíndice 2, al oxígeno subíndice Y, donde esta Y va a ser la carga del metal, ¿no? Y este 2 pues proviene de la carga del oxígeno. Ya vimos como grupo funcional el óxido va a ser menos 2. Si Y es par, lo vamos a simplificar. Esto vamos a verlo más adelante. Entonces aquí vamos a tener a los... ¿sí? El oxígeno con un no metal me va a formar los famosos óxidos, famosos anhídridos. Anhídridos. ¿Sí? O óxidos ácidos. ¿Por qué? Porque van a reaccionar con el agua. Al reaccionar con el agua, me van a formar los ácidos. Van a formar un ácido. ¿Pero qué ácidos? No cualquiera, los oxácidos. ¿Sale? Como por ejemplo estos de acá, ¿no? De este tipo. ¿Sí? Los oxácidos. Van a formar los oxácidos. Entonces vemos que los anhídridos, ¿sí? Van a ser un elemento, que es un no metal, ¿sí? Subíndice 2, donde aquí X viene siendo la carga del no metal, ¿no? Así van a estar formados. Van a ser compuestos binarios, donde vamos a identificar la carga, el estado de oxidación del no metal, los vamos a cruzar. Si X es par, lo vamos a simplificar y se van a formar muy sencillos los anhídridos, ¿sí? Los óxidos metálicos. Esto es pregunta de examen, chicos, ¿sí? ¿Quiénes son los óxidos básicos? ¿Sí? Son aquellos que están formados por el oxígeno, ¿sí? La reacción entre un oxígeno y un metal son los óxidos metálicos, ¿sí? Son óxidos básicos. ¿Por qué? Porque reaccionan con el agua y me forman hidróxidos, ¿sale? Los óxidos no metálicos, ¿sale? Van a ser los anhídridos, ¿sí? Van a estar compuestos por oxígeno y un no metal. Ya sabemos diferenciar los metales de los no metales. Entonces, cuando tengamos aquí un no metal, es un anhídrido. Y pues estos se llaman óxidos ácidos porque reaccionan con el agua y me van a formar los oxácidos, ¿sí? Entonces, es importante porque primero vamos a formar a los óxidos metálicos, ¿sale? Después vamos a formar a los óxidos no metálicos. Vamos a formar a los hidróxidos, haciendo que reaccionar todos los óxidos metálicos con el agua. Vamos a formar los hidróxidos, vamos a ver también reacciones. Y vamos a ver también la reacción entre los anhídridos con el agua, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Como un panorama general, ¿sí? De cómo vamos a trabajar primero, ¿sí? La combinación del oxígeno, vamos a hacer reaccionar el oxígeno con un metal y vamos a formar los óxidos metálicos, que son óxidos básicos. Entonces, para eso, recuerden que pueden poner pausa y copiar. Pueden copiar, ya voy a pasar de lámina. Entonces, para eso, lo primero que vamos a ver es ver lo que es el número de oxidación, ¿sí? Es importante entender lo que es el número de oxidación. Entonces, el número de oxidación o estado de oxidación de un átomo, de cualquier átomo, un átomo X, en un compuesto químico, que estamos poniendo un compuesto químico binario, es la carga que presentaría dicho átomo si los pares de electrones de su enlace con Y fuesen asignados al átomo más electronegativo de los dos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí?
El oxígeno, el oxígeno, ahorita vamos a trabajar con el oxígeno como grupo funcional y siempre va a tener una carga de -2, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber el estado de oxidación en un óxido, el oxígeno va a tener una carga de -2. Esto es muy importante, ¿sale? Y en el caso de que no conozca, ¿sí?, el estado de oxidación de este elemento, por ejemplo, en el caso del sodio, ¿sí?, supongamos que no lo conociera, entonces pues, yo lo puedo llamar X, ¿no? ¿Sí? La molécula es eléctricamente neutra, ¿sí? Todo este compuesto es eléctricamente neutro. Entonces, la multiplicación, por ejemplo, si aquí tengo dos elementos sodio con un estado de oxidación negativo, quiere decir que en total va a aportar 2X, ¿sí? Porque cada átomo está aportando un estado de oxidación, ¿sí? Un número de oxidación, ¿sí? Entonces tenemos 2X menos 2 y esto debe de ser igual a 0. Entonces aquí despejo, 2X es igual a 2, X es igual a 1, ¿sale? Entonces el estado de oxidación del sodio sería igual a +1. Digamos que esta sería una forma algebraica de saber cuál es el estado de oxidación. El estado de oxidación del sodio es +1. 2 por 1, 2, menos 2, 0. En total me tiene que dar 0, ¿sale? La otra forma es irnos a la tabla periódica, esto lo vamos a ver ahorita, y vamos a saber que, bueno, va a haber átomos que van a tener un estado de oxidación constante. Quiere decir que no va a cambiar. Tal es el caso de la familia 1,2. El sodio es de la familia 1, por lo tanto su estado de oxidación es de +1. Y ya no hay que hacer cuentas, ni acá, ni cálculos, ni nada, ¿sale? Pero es importante entender este esquema porque va a haber veces que en compuestos un poco más difíciles, como por ejemplo el dicromato de potasio, donde no sea tan sencillo saber cuál es el estado de oxidación del cromo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el potasio es de la familia 1, por lo tanto va a tener un estado de oxidación de +1. El cromo, pues no sabemos. Y el oxígeno, pues de -2, ¿no? Entonces aquí multiplicamos. Aquí el estado de oxidación de +1 es por cada potasio, pero tenemos dos potasios, 2 por 1, 2. ¿Sale? Tenemos aquí dos cromos, por lo tanto sería 2X. Y aquí pues, serían 7 oxígenos, sería 7 por 2, 14, ¿no? Y esto es igual a 0. Simplificamos, ¿sí? 2 menos 14 me da -12, igual a 0. El 12 pasaría del otro lado sumando. De aquí simplificamos, pues el estado de oxidación del cromo pues sería 6. ¿Vale? Entonces no hay que desechar así tan rápido de, es que yo lo sé más fácil y es que a mí me lo enseñaron más fácil. Y hay que quitarnos esas manitas, ¿no? De clasificar todo en fácil, difícil. Todo requiere su esfuerzo. Entonces, mientras los compuestos, por ejemplo, pues sean binarios, vamos a ver que si son, vamos primero a ver aquellos compuestos donde los elementos, su estado de oxidación sea constante, ¿sí? No vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Pero hay que entender esto un poco, ¿no? Sí, porque después pues no va a ser tan simple. Entonces, esto es referente a los estados de oxidación. Muy bien, entonces en una molécula, por ejemplo, puedo tener, por ejemplo, óxido de calcio. Si vemos, ¿sí? Aquí nada más tenemos un calcio, un átomo de calcio, por lo tanto, este calcio pues debe de tener un estado de oxidación positivo de 2, de +2, para que el estado de oxidación global de la molécula pues sea de 0, ¿no? Entonces, esto va a pasar en los elementos, ¿no? Esto va a pasar en los elementos. Por ejemplo, si no supiera cuál sería el estado de oxidación del aluminio, igual, ¿no? 2 por 3 me da -6. Entonces, ¿cuál sería el estado de oxidación del aluminio? Pues tiene que ser +3, porque 2 por 3 me tiene que dar +6. Porque +6 menos 6, pues me da 0. ¿Sale? Sí, vamos a ver también que se pueden intercambiar. Se pueden intercambiar. Ahorita lo vamos a ver esto más adelante, pero quiero que, como siempre, tengan ya una noción de lo que vamos a estar hablando más adelante. Entonces, este es el estado de oxidación, la carga, la carga, la carga, la carga, ¿sí? Que presenta un átomo, ¿sí?
si los electrones ya fueron cedidos por completo al átomo más electronegativo. Entonces los electrones aquí ya se los cedieron al oxígeno. Esto quiere decir esta parte, ¿no? Digamos, de la teoría. Muy bien, vamos a continuar. Entonces vamos a ver el orden de la escritura de las fórmulas. Primero se escribe la especie positiva, que va a ser el catión, y luego la especie negativa, que va a ser el anión. Entonces primero van a estar la parte positiva y después va a estar la parte negativa, que en este caso vamos a empezar a ver a los compuestos oxigenados. Entonces vamos a tener al oxígeno 2 menos a la derecha, ¿sí? ¿Sale? Entonces vamos a tener varios sistemas de nomenclatura inorgánica que bueno, que son un conjunto de reglas mediante las cuales se pueden asignar un nombre unívoco, significa que sea único a cualquier especie química, ¿sí? Entonces, porque pues, ya si son unívocos, pues así podemos diferenciar a todas las especies. Elemento, compuesto y ion, ¿no? También vamos a decir que las reglas valen también para nombrar a los elementos, ya que en la naturaleza, recordemos que los no metales están presentes en diferentes formas alotrópicas y pues también cada una de esas formas tiene su nombre especial, ¿no? Pero ahorita nos vamos a enfocar nada más en la parte de los compuestos. Entonces, vamos a tener tres formas de nombrar a, a los compuestos inorgánicos. Es la stock, la sistemática, la propuesta por la UPAC, y la clásica o la tradicional. Entonces, la stock, que fue propuesta por un químico polaco, Alfred Stock, y fue recomendada ya hace tiempo, en 1940-41, y consiste en colocar entre paréntesis e inmediatamente después del nombre del elemento un número en romano que indica el estado de oxidación de aquel elemento. Ahora, importantísimo, ¿sale? Suele omitirse el número romano para elementos que poseen estado de oxidación único. Entonces, que no nos sorprenda, y esto es lo que vamos a empezar a ver, por ejemplo, en el caso del aluminio. Esto únicamente, ¿sí?, se escribe como óxido de aluminio. ¿Sí? Aluminio. Ya que el estado de oxidación del aluminio es constante en los óxidos, y por lo tanto, ¿sí?, su estado de oxidación pues sería de +3. Entonces no es necesario poner aquí el 3 en número romano y no va a aparecer así la nomenclatura. ¿Sale? Igual, si tuviéramos, por ejemplo, en el caso del zinc, el estado de oxidación del zinc es de +2 y no se va a poner como óxido de zinc 2, ¿no? Va a aparecer únicamente como óxido de zinc. Entonces, por eso, bueno, ahorita vamos a seguir. Después vamos a ver la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática, comúnmente llamada estequiométrica, es en esta, bueno, las proporciones que se encuentran los elementos en una fórmula pueden indicarse por medio de prefijos, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos aquí, por cada átomo de oxígeno hay un átomo de, de calcio, ¿no? Entonces la proporción es 1:1. Por ejemplo, en el caso de este compuesto, por cada átomo de oxígeno tenemos 2 átomos de sodio, ¿no? Entonces la proporción es 1:2, ¿sale? Por ejemplo, en el caso del aluminio, por cada, por cada 3 átomos de oxígeno hay 2 átomos de aluminio, ¿no? Entonces la proporción es 3:2, ¿no? También podemos tener el caso en el que tuviéramos algún elemento, por ejemplo, vamos a poner el plomo, así, donde tenemos la proporción por cada 4 átomos de oxígeno, hay 2 átomos de plomo, y pues se puede simplificar, ¿no? Aquí la podemos simplificar y la proporción podría ser 2:1, ¿no? Entonces podríamos tener dos átomos de, dos átomos de oxígeno y un átomo de plomo, ¿no?
Entonces, cuando se puedan simplificar estos numeritos, los simplificamos, ¿sale? A lo mejor debí poner primero la proporción. Podemos, si quieren, poner la proporción así como aparecen. 2:4, 1:1. O sea, primero la del metal y luego la del no metal. Estas serían las proporciones, pero esta se puede simplificar, ¿no? Podemos simplificarla a una proporción 1:2, o sea, sacarle mitad. Entonces, le sacamos mitad a los subíndices. Entonces, por eso se llama estequiométrica. Entonces, en esta las proporciones, ¿sí? Y hay que decir que es la proporción mínima en términos de números enteros entre los elementos que forman un compuesto. En que se encuentran los elementos de una fórmula puede indicarse por medio de prefijos. Entonces, estos números se pueden indicar por medios de prefijos griegos, ¿sí? De prefijos numerales. Estos prefijos significan números, ¿no? Mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, etcétera, ¿no? El prefijo mono, ¿sí? Suele omitirse muchas veces, no es necesario poner eh, monóxido de monocalcio, ¿no? En este caso, monóxido de monocalcio, se vería muy redundante, ¿no? Óxido de calcio, ya simplemente, ¿no? Pero aquí pues sí sería óxido de disodio, ¿no? O trióxido de dialuminio, ¿no? O en este caso pues sería, como hay cuatro, sería tetraóxido de diplomo, ¿no? Entonces, hay que decir que no es necesario mencionar las proporciones estequiométricas en el compuesto interviene un elemento con un estado de oxidación, o sea, con estado de oxidación constante. Entonces quiere decir que esta nomenclatura, el usar los prefijos, es innecesario cuando sabemos que el estado de oxidación no va a cambiar, como es el caso del sodio, que el caso del aluminio, también en el caso del calcio. Estos tres elementos, estos tres elementos tienen estado de oxidación constante. Por lo tanto, no va a ser necesario, ¿sí? Que nosotros los nombremos así como óxido de disodio o trióxido de dialuminio o óxido o monóxido de calcio, etcétera, etcétera. Esto es importante, ¿sale? Porque primero vamos a tratar aquellos elementos, ¿sí? Aquellos elementos con estado de oxidación constante. Porque si se fijan, tanto en la nomenclatura sistemática como en la nomenclatura stock, ¿sí? Suelen omitirse, digamos, las reglas, ¿sale? Para estos elementos. Es decir, únicamente se va a nombrar el grupo funcional óxido de y el nombre del elemento y ya. Entonces vamos a empezar con esos elementos. También igual en la común, en la nomenclatura común, tradicional o funcional, se basa en distinguir los compuestos por una serie de prefijos y sufijos que indican el estado de oxidación del elemento correspondiente. Vamos a ver que si el elemento tiene un solo estado de oxidación, simplemente se coloca el nombre precedido de la sílaba de. En algunos casos se puede usar el sufijo ico para el mayor. Pero a ver, esto es importante, ¿sí? Esto ahorita, bueno, fíjense bien. Cuando el estado de oxidación de un elemento es constante, es decir, nada más está un solo estado de oxidación, tenemos un solo estado de oxidación, simplemente se va a nombrar, ¿sí? La raíz del grupo funcional, el grupo funcional en este caso que vamos a ver los óxidos, sería óxido de sodio, por ejemplo. Ya, como el estado de oxidación del sodio es constante, pues ya sabemos cómo va a ser el óxido de sodio. Igual para el óxido de aluminio, óxido de aluminio. Entonces, cuando el estado de oxidación es constante, podemos ver que las tres reglas, pues suelen, o sea, tanto la nomenclatura sistemática como vamos a ver que tanto la nomenclatura stock como la sistemática como la funcional, tienen ese apartado, ¿no? Que dice que se omite el uso del número romano, por ejemplo, que es una característica de la nomenclatura stock, para elementos que poseen estado de oxidación único, ¿no? Entonces, la nomenclatura sistemática que usa prefijos, ¿sí? Numerales griegos, que nos van a indicar el número de átomos que hay en la molécula. Dice que no es necesario mencionarse las proporciones estequiométricas si interviene un elemento con estado de oxidación constante, es decir, que su estado de oxidación no va a cambiar, ¿sale? Y vemos también que en la tradicional pasa lo mismo
Si el elemento tiene un solo estado de oxidación, simplemente se coloca el nombre del elemento precedido de la sílaba D. Es decir, aquellos compuestos donde su estado de oxidación es constante van a tener una sola forma de nombrarse. Tanto la nomenclatura stock como la sistemática como la tradicional va a ser exactamente la misma. Y precisamente con eso vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con aquellos óxidos metálicos donde el estado de oxidación del átomo va a ser constante. Por lo tanto, va a tener un nombre muy sencillo, único, y no vamos a tener que estar que si lo vamos a nombrar con stock, que sistemática, que funcional. Vemos que las tres, ¿sí?, nos dan esa chance de decir, suele omitirse el número romano para el stock, suele omitirse mencionar las proporciones estequiométricas para la sistemática, y suele omitirse la parte del sufijo si es en la parte tradicional, ¿no? Entonces, para ver cuáles van a ser esos elementos con estado de oxidación constante, va a haber dos, ¿sí? Va a haber dos grandes grupos, ¿sí? En el caso de la familia 1A, vamos a tener aquí la familia, recuerden que esta es la familia 1A, la familia 2A, esta es la familia 3B, ¿sale? Esta es la familia 3A, ¿sale? Entonces, mucha atención con estos elementos, mucha atención. A excepción del hidrógeno, los metales de la familia 1A, que bueno, vimos que el hidrógeno es considerado no metal desde un punto de vista químico, hay que hacer el apartado, ¿sí? El apartado aquí, la escalerita, aquí entre el boro, hacemos la escalerita, muy importante porque ahorita vamos a trabajar con los metales, vamos a considerar los metales nada más. Entonces vamos a considerar los metales con estado de oxidación constante. Con estado de oxidación constante, ¿sale? Entonces, estos metales con estado de oxidación constante van a ser los metales de la familia 1A, la familia 2A, ¿sale? Y vamos a tener a los metales de la familia 3A. Estos metales de acá. Entonces los voy a encerrar. Estos de acá. Estos de acá. Y estos de acá. ¿Sale? Entonces, todos los elementos, todos los metales de todos los metales de la familia 1A van a presentar un estado de oxidación de +1. Los de la familia 2A +2 y los de la familia 3A +3. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí vamos a ser más precisos, no voy a incluir al talio, además hasta el indio. Aluminio, galio e indio, ¿sale? Estos van a presentar estado de oxidación único de +3. Y aquí lo voy a poner aquí un +3, un +3 y un +3, ¿sale? De litio, pues todos estos van a tener +1, +1, +1, +1, +1, +1. Tienen estado de oxidación constante. Familia 2A, pues +2, +2, +2, +2, +2 y +2. Los de la familia 3A, igual, a excepción del talio, que también presenta otro estado de oxidación, pero lo que es el aluminio, el galio y el indio, van a tener +3. Estoy hablando de metales, ¿eh? Metales. No estoy considerando el boro porque ya vimos aquí la línea divisoria. Entonces, estos elementos presentan estado de oxidación único. ¿Quién más? Por ejemplo, en el caso de los metales de transición, vamos a considerar a los de la familia 3B, al escandio y al itrio. El escandio y el itrio también van a presentar un estado de oxidación de +3. +3 y +3. ¿Sale? ¿Quién más? De los metales de transición, ¿quién más va a presentar un solo estado de oxidación? Entonces, de aquí, bueno, no va a haber una forma tan sencilla
ustedes puedan acordarse, pero esto lo tienen que memorizar. Es la plata, su estado de oxidación es de +1, el zinc, cuyo estado de oxidación es de +2, y el cadmio de +2. ¿Sale? Entonces, pues el escandio y el itrio, familia 3B, claro, estado de oxidación de +3. En el caso del zinc y el cadmio tienen un único estado de oxidación de +2, y en el caso de la plata también presenta un estado de oxidación de +1. ¿Sale? Entonces, estos van a ser los elementos que van a presentar estado de oxidación constante. Entonces, yo les sugiero que hagan su tablita donde pongan en una lista a todos aquellos elementos, por ejemplo, que presentan estado, vamos a poner aquí una lista de los metales con estado de oxidación constante, ¿no? Va a ser constante este estado de oxidación. Entonces vamos a hacer una lista con estado de oxidación de +1, estado de oxidación de +2 y estado de oxidación de +3. Hay que nombrarlos, acuérdense que hay que acostúmbrense a nombrarlos, ponganle su nombre. Sería litio, sodio, potasio, voy a poner mayúscula, rubidio, ¿sale? Cesio, aquí le puse mayúscula, cesio y francio, ¿no? Cesio y francio. Entonces, estos serían de la familia 1A, todos estos serían de la familia 1A, pero también tenemos a la plata, ¿no? Estado de oxidación. Entonces, hay que nombrarlos y vean los símbolos, ¿eh? Sí, es importante. Con estado de oxidación de +2, pues vamos a tener al berilio, al magnesio, muy importante no confundir el magnesio con el manganeso, Mg magnesio, Mn manganeso, al calcio, al estroncio, al bario y al radio, ¿no? Estado de oxidación de +2. Pero también como metales de transición tenemos al zinc y tenemos al cadmio, ¿sí? Que van a presentar estado de oxidación de +2. Entonces aquí le ponemos, bueno ya, estado de oxidación de +2, ¿no? Ya queda claro. De aquí vamos a tener al aluminio, vamos a tener al galio, vamos a tener al indio, ¿sale? Vamos a tener al galio, al indio, al escandio y al itrio, ¿sale? Estos con estado de oxidación, tiolatina, itrio, con estado de oxidación de +3, ¿sale? Es importante, esto va a ser el estado de oxidación que va a ser constante, lo vamos a considerar como constante. Entonces es importante porque en la primera parte, en la formación de los óxidos, vamos a ver que cuando tenemos eh, elementos cuyo estado de oxidación va a ser constante, pues no va a ser necesario diferenciar entre la nomenclatura stock, la tradicional y la sistemática, ¿no? Ya que cuando el estado de oxidación es constante, se van a nombrar de forma única, ¿sí? No va a haber necesidad de ver distintas formas. Después vamos a ver cuando tengamos elementos con estado de oxidación variable, ¿no? No vamos a ver todos, pero pues vamos a ver, por ejemplo, el caso del hierro, el cobalto, el níquel, el caso especial del cromo y el manganeso, tienen casos especiales. Vamos a ver también el caso del germanio, bueno, varios metales que van a presentar dos estados de oxidación,
cuáles van a ser los óxidos metálicos y ahí sí vamos a ver las distintas formas en que se van a nombrar, ¿sale? Entonces es importante entender. Primero voy a hacer un video, después de este, que van a ser los óxidos, ¿sí? Los óxidos metálicos, los óxidos básicos, con estado de oxidación constante, con un estado de oxidación. No nos vamos a hacer bolas, van a ser una única forma de nombrarlos. Ya después vamos a ver aquellos óxidos donde tengamos dos estados de oxidación. Vamos a ver que solamente, bueno, vamos a ver ya las tres formas, ¿no? Cómo se diferencian unas de otras. Las formas de nombrar a los óxidos y vamos a ver sus pros y sus contras y por qué la UPAC decide por una, ¿no? Podemos acusar, oye, pues a mí se me hace muy bien esta forma de nombrarlos, ¿no? ¿Por qué la UPAC decidió otra, ¿no? Pues vamos a entender también por qué. Entonces, pues este sería el segundo video introductorio y ya en el siguiente video pues vamos a empezar con los óxidos con los metales con estado de oxidación constante. Entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.